Ustedes duermen, sino que se me olvidaron los lentes y no puedo leer. Entonces, ya los años nos alcanzan, ¿verdad? Bueno, en esta tarde, hermanos y hermanas, vamos a seguir el libro de Lucas. Vamos a usar el control remoto y avanzar un poquito. Entonces, la vez pasada estuvimos en el capítulo 4 y pues hoy vamos a estar en el capítulo 5. Entonces, vamos a adelantarnos un poco, pero para recalcar lo que vimos en el episodio anterior. Vimos a Cristo en la sinagoga. Era un día sábado y como era su costumbre, él estaba con los otros judíos ahí. Y él fue seleccionado para participar en la lectura. Agarró el libro, un rollo del libro de Isaías y leyó el libro. Y después de haber leído el texto, se sentó y dijo: hoy en su lectura escuché que hoy se ha cumplido estas palabras. Y en este mensaje vimos realmente que Cristo fue enviado, y sabemos que fue enviado por Dios Padre, ¿verdad? Y fue enviado con un propósito, siendo un mensajero para, según lo que observamos en Lucas 4, versículo 18 en adelante, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. Entonces, eso fue el propósito por el cual Cristo fue enviado. Entonces, a base de eso, pues vamos a avanzar un poco. Les cuento de que en la última parte del capítulo 4 hay algunas cosas que Lucas realmente relata. Uno es que él visitaba diferentes sinagogas, siempre haciendo lo mismo, predicando las buenas nuevas, predicando un mensaje de la salvación. También en el libro de Lucas encontramos un relato en la casa de un señor que se llamaba Simón. Y ustedes saben que Simón luego se llamaba ¿qué? ¿Cómo? Pedro. Dios cambió su nombre de Simón a Pedro. El relato que encontramos está en la casa de la suegra de Simón. Entonces, solo para que ustedes entiendan lo que está pasando al final del capítulo 4, dice versículo 38 y 39 de Lucas 4, dice que Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Entonces, qué interesante que la Biblia incluye este encuentro entre Jesús y Simón. Primera vez que encontramos en el libro de Lucas la mención de Simón, pero aparentemente Simón tenía pues personas en su casa y dejó que Cristo viniera a predicar, igual que predicaba en las sinagogas. Y curiosamente pues la suegra de Pedro estaba enferma. Y hay muchos chistes, ¿verdad?, en cuanto a la suegra. Entonces tenemos una planta en la casa que se llama la lengua de la suegra, ¿verdad? Y hay un montón de chistes de la suegra, ¿verdad? Entonces, inclusive yo he escuchado predicadores que hacen broma de que Simón posiblemente no pidió a Cristo este favor, que la sanara. Pero, sin embargo, la Biblia incluye este detalle. Luego, al final del capítulo 4, quiero destacar para ustedes versículos 43 y 44, que dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces, subrayen esto en su Biblia, subrayen esto mentalmente, porque dice aquí: por esto he sido enviado, para predicar las buenas nuevas. Entonces, viendo esto, entendemos ya en los primeros 4 capítulos de Lucas que Cristo fue enviado por Dios para predicar las buenas nuevas de salvación, para librar a los cautivos, para sanar a los ciegos, para realmente proclamar el año agradable del Señor. Y eso pues nos lleva a capítulo 5, donde vamos a estar hoy. Vamos a estar
leyendo y viendo juntos versículo 1 a versículo 11. Entonces, para reverencia a la palabra de Dios, yo les invito a ponerse de pie para seguir en la pantalla o seguir en la Biblia o escuchar a lo que dice la palabra del Señor. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando te trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por los detalles que encontramos en ese texto, preservado por tu Espíritu Santo, inspirado por tu Espíritu Santo, y realmente en el momento perfecto para nosotros. Ayúdenos en prestar atención a quién eres tú, oh Señor, y qué quieres de nuestras vidas, oh Señor Jesús. Úsenos y permítenos aplicar esa palabra a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias por estar de pie conmigo. Pues en este texto encontramos un relato en cuanto a Cristo predicando. Predicaba en sinagogas, predicaba en casas particulares como la de Simón y predicaba al aire libre. Curiosamente, la gente sí quería escuchar a Cristo. Como vimos la vez pasada, por un tiempo estaban realmente maravillados con lo que Cristo dijo, pero con el tiempo se enojaron de lo que él dijo. Se enojaron porque él dijo que era un profeta de entre ellos, pero ¿qué profeta es acepto en su propio pueblo? Entonces se molestaron con él y quisieron quitarle la vida en aquel momento. Sin embargo, Cristo seguía en su camino predicando en diferentes lugares. En esta ocasión lo que encontramos en el texto es que había tantas personas escuchando a Jesús que él, siendo 100% Dios, pero también siendo humano, se sentía como quizás sofocado. Es que había tantas personas empujando y estaban en su espacio, ¿verdad? En Costa Rica aprendimos un dicho que es deme campo. Es decir, denme un espacio, ¿verdad? Cuando hay muchas personas en el bus, uno se siente como que sofocado. Deme campo. Y entonces Cristo mismo sintió esto. Es que quería predicar, vino para predicar. Eso fue el propósito por lo cual Dios lo había enviado. Pero siendo humano, pues él quería su espacio personal. Entonces, interesante esto, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 2, bueno, versículo 1 para recalcar, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, o sea, también se llama Galilea, ¿verdad? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, él vio dos lanchitas a la orilla del mar. Vio muchedumbre de personas y miró que las barcas pudieran ser una alternativa
Y él dice, bueno, yo voy a predicar de la barca mejor para que tenga yo un poco de espacio. Pero no fue por casualidad, porque esas lanchas eran de hombres que Dios desde antes de la fundación del mundo había pensado en llamar. No era casualidad, pero para este momento, pues Cristo ordenó todas las cosas de tal manera de que Él vio los barcos y vio los hombres ahí. ¿Y qué dice? Que ellos estaban lavando sus redes. Entonces, en estos días hemos tenido un poco de construcción ahí por la casa, y es interesante porque yo siempre puedo ver cuando mi amigo que trabaja ahí se va a ir, porque va lavando todos los fierros, va guardando las cosas, va ordenando las cosas, porque así es la manera de hacerlo. Cuando terminamos un trabajo, guardamos las cosas, ponemos todas las cosas en su lugar para que el día siguiente estemos listos a trabajar. Entonces, estos pescadores estaban ya bajándose de sus barcos y estaban ahí lavando sus redes. La forma de pescar para ellos era con red. Entonces, es decir, que ellos estaban listos para irse para la casa, para buscar qué comer, para acostarse o estar con la familia, pero ya trabajar, ya no iban a estar trabajando. Ya no estaban con ganas de estar otra vez en el barco. Pero el versículo 3 de Lucas 5 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínense ustedes, pueden visualizar esto, que Pedro está cansado, ha trabajado toda la mañana hasta la tarde, y ya quiere irse para la casa. De repente, un hombre, Jesús, se le acerca y se sube en su barca. Simplemente se sienta y dice, pues llévame al agua, llévame un poco más lejos de la tierra, porque hay tantas personas que están buscándome. Yo les comento algo interesante, hermanos, que en el libro de Lucas las cosas pasan en una cierta secuencia, pero no toda la Biblia está en un orden cronológico. Si ustedes van a otro evangelio, ustedes van a ver que primero encontramos este relato de Cristo en la barca y después la sanación de la suegra de Pedro. Entonces no sabemos si Jesús ya había visitado la casa de Simón o si más bien Cristo conoció a Simón primero en la barca y después se fue a la casa de ella. Los evangelios están en un orden diferente. No es que la palabra de Dios se contradice en ninguna manera, pero es que el orden de las cosas no es tan necesariamente prescrito en el evangelio. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Cristo se le acercó con la intención, con el deseo de tener un acercamiento con Simón. Entonces no era simplemente para tener una distancia entre él y la multitud, sino que estar más cerca a Pedro. Qué bonito esto, ¿verdad? Con toda esa gente ahí, Cristo se fijó en Simón y se sube a su lanchita. Dice, entonces, y le rogó a Simón que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo les cuento algo más, hermanos. Lo que vemos en este relato de San Lucas es único. Hay dos cosas que están por pasar en este texto. Uno es que hay una pesca milagrosa y otra es que Cristo está por llamar a sus primeros discípulos. Pero ¿saben qué? Este relato ocurre en 3 de los evangelios. Los 3 evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es diferente. Pero ¿saben qué? Yo estaba revisando esos 3 relatos y Mateo, Marcos y Lucas, todos hablan de llamado a los primeros discípulos. Pero solo Lucas hace mención de la pesca peligrosa. O sea, es muy interesante, pero aparentemente la Biblia presta más
atención a lo que es el llamado a esos hombres que a la pesca peligrosa. Dios está mucho más interesado en identificar y acercarse y salvar a un ser humano que cualquier otro milagro. Los evangelios encontramos muchos milagros que tienen que ver con peces, ¿verdad? Pueden pensar en los panes y los peces, cuando Cristo multiplicó a esas cosas, ¿verdad? También podríamos pensar en el momento en que Pedro está preguntando a Cristo en cuanto a su deber de pagar un impuesto. Y Cristo dice, echa un anzuelo, saca un pez y ahí en la boca del pez va a encontrar una moneda. Y dicho y hecho, Pedro encontró ahí una moneda. Entonces, son varias ocasiones donde Cristo hizo milagros relacionados con peces. Pero solo en Lucas aquí vemos esa combinación de eventos, que es una pesca milagrosa y el llamamiento de los primeros discípulos. Entonces, miren, Cristo deja de predicar a la multitud y de repente presta su atención meramente a Simón. Y dice, hey Simón, vamos más allá. Alejémonos un poco más de la playa. Y Pedro dice, pero no, es que he estado aquí todo el día. ¿Y sabe cuántos peces encontré? Nada. Había trabajado todo el día sin ganar ni un centavo. Y después tuvo que sentarse ahí y escuchar una prédica. Con Cristo ahí predicando desde su lanchita. Entonces dice el versículo 5, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Eso es algo sorprendente. Pedro dice, mire, yo no he encontrado nada de peces, pero si usted me dice, yo lo hago. ¿Qué aplicación hay para nosotros, hermanos? Si Dios nos dice hacer algo ilógico, que Dios nos dice hacer algo cuando estamos cansados, después de haber trabajado todo el día, ¿cómo actuamos? En obediencia, ¿verdad? Eso es lo que debemos decir. Si Dios nos dice, bueno, haga tal cosa, Señor, no tiene sentido, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Pedro obedece y echa la red. Y dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, es una cantidad que sobrepasa la capacidad de sus redes. Y ya vamos a ver que también sobrepasa la capacidad de su lancha. Dice versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense ustedes esto, 2 barcas repletas de peces hasta tal punto que ni siquiera se flotaban. ¿Qué cosa? Dice también, en versículo 8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Me detengo ahí porque quiero destacar algunas cosas. En primer lugar, en la otra lancha habían 2 hermanos. Dice Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, que quería decir en arameo o en hebreo, perdón, griego, hijos de trueno. Los 2 eran hombres que realmente eran hombres muy dinámicos. Siempre estaban en acción, eran realmente dispuestos a pelear con cualquiera. Eran hombres fuertes, pescadores. Entonces, Simón hace señas y dice, hey, venga, ayúdame. Este barco, no aguanta. Ayúdame a sacar tantos peces.
Entonces, eso hubiera sido increíble ver en vivo, ¿verdad? Pero quiero decir algo. Si encontramos ese relato en 3 evangelios y solo Lucas incluye lo de la pesca milagrosa, eso quiere decir que la Biblia nos quiere señalar algo que realmente es un milagro. Y ese es el milagro que Dios está llamando a seres humanos a seguirlo. Entonces le quiero decir que hay 3 cosas aquí que observamos que son milagrosas en este intercambio entre Pedro y Cristo. La primera es que es un milagro que Pedro se humilla. Mire, versículo 8 dice, viendo a Simón Pedro, cayó de rodillas. ¿Ha visto a alguien que hace esto? Cae de rodillas, humillado. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Nosotros sabemos personas que son soberbios, que son duros de pedir perdón, que son difíciles de soportar. Pero Dios tiene la capacidad de hacer eso, que la persona más orgullosa se humilla. Con los jóvenes estuvimos hablando de realmente un cambio increíble en la vida de un hombre que se llama Onésimo. Onésimo era un esclavo prófugo. Su amo se llamaba Filemón. Se había ido. ¿Y saben ustedes qué? El nombre en griego de Onésimo quería decir inútil. Qué nombre más raro, ¿verdad? No quiero que nadie diga a su niño inútil. Pero así se llamaba este hombre, porque era un esclavo rebelde, un esclavo difícil, un esclavo que realmente robó a su amo y se fue, se dio fuga. Luego de eso, Pablo lo conoce en la cárcel en Roma, le presenta a Cristo y el hombre se convierte. Y luego Pablo dice, este me es útil, este chavo es un hermano fiel, yo lo miro como un hijo en la fe. Y escribe a Filemón y dice, acéptalo. Eso es lo que el Evangelio hace, que las personas tienen que caer a sus rodillas y humillarse. Tarde o temprano, toda rodilla se va a arrodillar. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Pero lo bonito es que sobrenaturalmente algunas personas lo hacen a tiempo para ser salvos. Ese es el llamado para Simón y ese es el llamado para cada uno de nosotros, ¿verdad? A tener un encuentro con Cristo, humillarnos y caernos de rodillas, ¿verdad? Entonces eso es un milagro. Primer punto que ustedes ven aquí realmente es que es un milagro, algo sobrenatural, que Pedro pudo humillarse ante Cristo. Luego de esto, viene otra vez conmigo Lucas 5:8, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Entonces la primera cosa milagrosa que está pasando aquí es que después de haberse humillado, Pedro se arrepienta. Simón se arrepienta. Dice, miren, yo soy un hombre pecador. A mí me encanta leer ese texto en español porque aquí hay un juego de palabras. Para nosotros, siendo inglés hablantes, nos costaba mucho diferenciar entre pecado y pescado. De hecho, una vez en el restaurante yo pedí pecado, un pescado frito. Pero es curioso porque en español pecado y pescado suenan similar. Entonces, Pedro ahora al arrepentirse, se convierte de un pecador a un pescador. ¿Un pescador de qué? De hombres. Ya no un pescador de peces, sino un pescador de hombres. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Pedro primeramente se humilla, después se arrepiente, dice, yo soy hombre pecador. Y eso es lo que nuestros labios tienen que profesar. Yo soy pecador. Primera de Juan, pues dice, el que dice que no peca es mentiroso. Hay que confesar con nuestras bocas que somos pecadores y profesar nuestra fe en Jesucristo. Entonces siguen conmigo en versículo 9. Dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Mire, ¿cuántas veces encontramos en la Biblia Pedro con temor sobre este mismo lago? En tormentas, Cristo dormía y en un tormenta ellos dijeron: Maestro, estamos aquí a punto de ahogarnos y tú estás ahí dormido, tranquilo. Y él se levanta y dice: calmate, y calma el viento y la tormenta en un solo. Y en otra ocasión, pues, vimos que Cristo camina sobre el mar y este mismo Simón dice: ahí voy. Se baja del barco y empieza a caminar, y a los 2 pasos está otra vez por ahogarse. Este hombre era miedoso. Pues con razón, porque son cosas sorprendentes. Imagínense ustedes viendo su barco hasta pues al punto de hundirse por la cantidad de peces. Eso no era algo común y corriente, pero Pedro realmente se sentía un tipo de temor. Dice que sus compañeros también estaban realmente ayudando en jalar los peces y todo eso, pero dice aquí, versículo 10, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hay algo interesante aquí, que Cristo dice que ya va a dejar de pescar peces. Eso era su oficio, su manera de sostenerse, su manera de llevar dinero a la esposa y a la familia y pues acondicionar su casa y alimentar a sus hijos y a saber qué. Entonces, pescar peces es lo que Pedro conocía. Pero hay algo curioso también, porque tenemos que realmente entender algo en cuanto el idioma original, el griego, porque el verbo que Cristo usa aquí para pescar tiene que ver con capturar vivo. Estaba hablando con Antoniel esta semana y me estaba contando de esta pastilla que ustedes usan para curar frijoles. Yo no sé cómo curar frijoles, todavía estoy en esto, pero echa un tipo de gas, ¿verdad? Y apesta, supuestamente. Y me dice que en una ocasión Antoniel estaba pues con esta pastilla y lo tira al agua, y el mismo gas mata a todos los peces y van a la superficie. Y también en nuestro país, en Estados Unidos, hay bromas de personas que usan dinamita, prenden fuego a la mecha y lo tiran al agua y ¡pum!, hacen ceviche en un solo, ¿verdad? Pero eso realmente sería una manera de pescar, y también hay pescar con el anzuelo así. Pero en las redes captan todo lo que es así vivo. Pero el verbo que Cristo usa en griego es capturar vivo. La misión de Pedro de aquí en adelante es capturar vivo a los hombres para atraerlos a Cristo. Atraerlos a Cristo. Entonces, es interesante, ¿verdad? Como Cristo dice eso: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, la tercera cosa que vemos aquí que es peligroso, primeramente, Pedro se humilla. En segundo lugar, Pedro se arrepienta. Y en tercer lugar, Pedro es usado por Dios. Un hombre temoroso, un hombre iracundo, un hombre difícil a veces, pero Dios lo quiso usar. Y dicho hecho, Pedro fue muy usado para alcanzar a almas por Cristo. Llamó a muchas personas al arrepentimiento, escribió Primera de Pedro, Segunda de Pedro, predicaba la palabra de Dios en muchas ciudades. Fue usado por Dios. Y eso es milagroso, que nosotros tenemos la oportunidad de humillarnos, de arrepentirnos y de ser siervos de Cristo, de ser pescadores de hombres. Entonces yo lo miro pues oportuno y interesante que estamos por planificar un evento de evangelización. No estoy tan informado, pero tengo entendido que durante la Semana Santa, un tiempo durante la cual el mundo no está prestando atención a Cristo. Están preocupados por la ley seca, están preocupados por andar los triángulos en los carros, están preocupados por ir a la playa, están preocupados por el pisto, están preocupados por cualquier cosa menos su alma. Por eso Cristo nos ha llamado a ser pescadores de hombres.
Entonces tenemos la oportunidad, aunque sea un poco, que vengan, que prediquemos a ellos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si hemos sido buscados por Cristo como Cristo buscó a Pedro, hemos tenido la oportunidad de humillarnos, de arrepentirnos y ahora de convertirnos en pescadores, de capturar vidas vivas, hombres y mujeres con vida, ¿verdad? Para que ellos entiendan cómo es que Cristo quiere salvarlos y transformarlos. Versículo 11, para mí es impactante. Es impactante. Dice el versículo 11 del capítulo 5, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Dejaron todo atrás. ¿Cuánto vale una lancha? ¿Cuánto vale las redes? ¿Cuánto valía esa tonelada de peces? Y lo dejaron para seguir a Cristo. Estaban dispuestos a pagar un precio para seguir a Cristo. Quiero que ustedes también vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 1. Este mismo relato, solo que no habla de la pesca milagrosa, pero vale la pena ver lo que hay aquí. Marcos 1, 16 a 20. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, los siguieron. Pasaron de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, a su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Dejaron todo lo que tenían para seguir a Cristo. Si van también a Mateo capítulo 4, Mateo cuenta el mismo relato de su punto de vista. Y dice, versículo 18 de Mateo 4, dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, miren, esos tres epístolas o tres evangelios cuentan la misma historia de diferentes puntos de vista. Pero lo que es clave en todo eso es que Cristo buscó a esos hombres, les dio la invitación de ser pescadores de hombres, y ellos dejaron todo. Mateo dice 2 veces, y al instante. Ni lo pensaron 2 veces, no consultaron con sus esposas, no pusieron un anuncio para vender su lanchita, dejaron todo para seguir a Cristo. Y eso también es una aplicación muy fuerte para nosotros. ¿Tiene un costo de hablar a alguien de Cristo? ¿Tiene un costo de hablar con un pariente en cuanto a su pecado y su necesidad de buscar a Cristo? Claro que sí. ¿Pero estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a responder a Cristo y decir en un instante, yo te sigo, Señor, para pescar a almas perdidas? Entonces, realmente lo que quisiera que nosotros entendamos, que somos todos pecadores, pero Cristo nos ha salvado y nos ha llamado a ser ahora no pecadores, sino que pescadores de almas, personas en nuestro alrededor que van al infierno si no conocen a Cristo. Entonces es urgente este trabajo. Entonces termino con un relato más del libro de Juan para su edificación. Juan capítulo 21. Eso son algunos, quizás 3 años después.
Cristo ya visitaba a todos los sinagogas, predicaba al aire libre, visitaba diferentes casas, predicaba de salvación y de las buenas nuevas. ¿Y saben qué? Lo crucificaron. Y ustedes saben algo más. No quedó en la tumba. También se resucitó. Y está, pues, después de haber resucitado, está acercándose otra vez a los mismos hombres que Él llamó. Entonces, leen conmigo Juan 21. Dice, después de esto, Juan 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, que es también Galilea, ¿verdad? Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Entonces le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Qué curioso esto. Las mismas personas, después de la resurrección, de la muerte de Cristo, ellos no sabían que Cristo ya estaba con vida otra vez. Y Pedro, qué hombre más difícil, vuelve a lo mismo oficio que tenía antes. Vuelve a pescar, después de haber vendido los redes, las barcas y todo eso, vuelve a su oficio. Y dice, voy a pescar. Y los demás, incluyendo el mismo Juan y Jacobo, dicen, bueno, vamos contigo. Y se fueron a pescar. Y mire lo que dice el versículo 3. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esos hombres, qué necios son. Ya habían conocido a Cristo, ya habían tenido una pesca milagrosa y de repente Cristo mismo está en la playa y dice, ¿y no tienen para desayunar? Dijeron, no pescamos nada. Y el mismo Señor le dice la misma instrucción, echa la red. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa para que se había despojado de ella y se echó al mar. Va a nadar Pedro, ¿verdad? Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no descensaban de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Muy específico, ¿verdad? 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo el pescado. Esta ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Padre Santo, gracias Señor, porque tu palabra comprueba que tú eres el que vino a buscar almas perdidas. Tú fuiste enviado a salvarnos y a proclamar las buenas nuevas de salvación. Señor, gracias porque tú también quieres hacer un milagro en cada uno de nosotros. Quiere humillarnos, quiere que nosotros nos arrepentamos. Quiere, Señor, también usarnos para pescar a almas perdidas. Gracias, Señor, porque estamos convencidos de tu amor, estamos convencidos de tu resurrección y queremos servirte, Señor.
quiero pedir, Señor, que tú uses a cada uno de nosotros para contar a otras personas lo que tú has hecho a nuestro favor. Hemos sido salvos, hemos sido rescatados, éramos ciegos y ahora podemos ver. Éramos prisioneros del pecado y ahora hemos sido librados. Gracias, Señor, porque tú sigues tratando con nosotros con paciencia. Los mismos discípulos que querían seguirte, en un momento te abandonaron. Pero gracias, Señor, porque tú has sido fiel, no solamente en buscarnos, sino que buscarnos una y otra vez. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios bendiga, hermanos.